Vamos a ir directamente a la charla de Víctor, porque sí hay más gente que empezamos a salir pasado el mediodía. Víctor Hugo Sáez, compañero de Izquierda Unida Berlín. Vives en Berlín desde hace 9 años y otros 10 que viviste en España antes. Secretario de la célula Rodrigo Rojas del Partido Comunista de Chile, ahí en Berlín, que hay 2 células, si no me confundo. Presidente de la Asociación Violeta Parra, en Berlín también. Co-coordinador de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, es presidente de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España y creo que no me dejo nada. Un cargo más. Me deja uno entonces. Sí, no, te lo dije porque lo cuento breve y después ya hablo. También soy ex consejero de la sociedad civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. ¿Ya? Que es un cargo importante que después lo voy a explicar porque influye también en esto de incidir políticamente en Chile. Pero lo más importante de todo, un muy buen compañero, además. Bueno. Bueno, pues tienes la palabra y parece que va a funcionar la presentación. ¿Dónde está la presentación? Vale. Con el primer de... la pone ahí el técnico. David, ¿no? Perfecto. Bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un honor estar aquí en esta escuela de otoño y de verdad que lo que yo quiero es poder transmitir modestamente nuestra experiencia organizativa y de lucha que como chilenos hemos desarrollado en Europa en el último periodo. Si bien voy a narrar la historia de la red europea, de cómo se constituyó y cuáles son sus factores principales, tanto mecanismos de trabajo, formas de funcionamiento y cómo hacemos incidencia política, también quiero dar algunas pinceladas también respecto a lo que es Chile, el proceso chileno, y ahí en mi condición de militante del Partido Comunista, que también creo que es bueno aclarar temas, sin descuidar entonces la importancia que tiene la necesidad de estar organizados y organizadas para poder defender derechos. Esa quizás es la primera gran lección que tenemos que sacar y que va más allá incluso de las propias estructuras políticas. El trabajo social, que es lo donde mayor esfuerzo nosotros colocamos, logra tener esa transversalidad que no lo logran los partidos políticos. Y que en general, si uno mira las estadísticas, los afiliados, la gente que milita, porcentualmente es muy escasa. Sin embargo, hay una gran masa que no tiene ningún tipo de participación orgánica, pero que sí sufre los problemas propios del sistema que vivimos. Y por tanto, hay una realidad que nosotros organizadamente podemos ayudar a cambiar en beneficio de las grandes mayorías. Y esa tarea, sin duda, que para la gente de izquierda, la gente progresista, es un norte que debe animar el trabajo de nuestro quehacer político en las organizaciones sociales, transversalmente, unitariamente, y con programas de lucha que ayuden entonces a encontrar puntos comunes con el que piensa diferente a nosotros, con el que aquel incluso nos pueda combatir ideológicamente, pero que en determinados momentos de la etapa de las necesidades hay puntos comunes y podemos luchar de conjunto. Entonces, en esa línea, yo quería un poco contar la génesis de la red europea, partiendo de una historia que todo el mundo conoce, que fue el golpe militar del año 73, el 11 de septiembre del 73, que de paso el próximo año se cumplen 50 años del sangriento golpe y que estamos también ya organizando jornadas de conmemoración de lo que fue esa experiencia única en el mundo de querer construir el socialismo por las formas democráticas, ¿no? A través del voto. Esa es una lección y que en el caso de los españoles y españolas tiene, yo diría, yo me he topado con muchas personas que entraron a la vida política precisamente por el golpe militar en Chile. Sí, fue tan profundo, tan fuerte esa situación que motivó a jóvenes de esa época a tomar las primeras banderas rojas, los primeros lienzos en luchar por Chile, por la libertad de los presos políticos que había en ese momento, por parar ese genocidio que significaron miles de muertos, miles de desaparecidos, y que generó entonces también un exilio muy grande y donde Europa fue un lugar de amparo para miles de chilenos. Estamos hablando del 73 al 78 a lo menos. Entonces,
hay una primera migración, digamos, forzada, que es el exilio político que llegó en ese periodo, y luego viene una segunda migración, que en la cual yo ya me incluyo, que yo le llamo la migración económica, ¿ya? O el exilio económico, para ser más preciso. Salimos de nuestro país porque a esa edad, cuando yo tenía 40 y pico años, no encontraba trabajo, simplemente porque era muy viejo, a pesar de tener cualificación profesional. Y ese problema lo tenían también los jóvenes que no tenían experiencia y por tanto las empresas no le contrataban porque el sistema capitalista es opresor, ¿no? Y busca lo joven, los mejores conocimientos y la gente que está en esos rangos etarios, ¿no? De menos de 20 años y mayores de 40 años para el sistema, para el mercado laboral, son en definitiva un lastre porque el mayor tiene experiencia, porque sabe que de sus derechos y porque, bueno, va a luchar por una mejor condición de vida y por tanto entonces es vetado para trabajo. En esa migración económica entonces salieron varios miles y que tiene que ver también con algo de fondo, y es que el neoliberalismo impuesto en dictadura se entró también a solidificar con las políticas de los gobiernos post-dictadura. La concertación de partidos por la democracia generó entonces una profundización del neoliberalismo que en la práctica significa y significan hasta hoy privatización de todos los aspectos de la vida social, salud, educación, vivienda, está regido y regulado por esa norma, ¿no? Todo es privatizado, hasta las carreteras, etcétera, el agua, la luz, todo es privado. Y por tanto, las personas son víctimas, los chilenos somos víctimas y algunos decidimos, bueno, esto hay que buscarse la vida de una mejor manera y bueno, y esa es una opción personal que tomamos varios y emigramos, ¿no? Y nos fuimos al exterior. Entonces, pero esa es una parte importante que quiero decir porque ese es un grupo de personas que emigramos y luego vienen gente que ya empezó a emigrar por razones laborales, ya gente con contratos de trabajo, gente que emigró por amor también, conocían, se enamoraban, partían, traían sus parejas. Y esa migración entonces es la que al año 2009 se hace una primera experiencia asociativa, porque tal como contaba la compañera, existen asociaciones, pero el tema era que no estaban coordinadas, no estaban trabajando unidas, no había un programa común, no había unos estatutos comunes, había una defensa particular, de acuerdo, en este caso estoy hablando de España, de las ciudades donde estaban organizados. Entonces, el 2009 se hace una conferencia europea de asociaciones chilenas, donde se hacen acuerdos muy importantes. Uno de los más relevantes era sin duda el dotarse de una estructura organizativa que permitiera defender derechos. Entre ellos, el más relevante desde el punto de vista político era que a esta fecha no había ninguna opción de ser reconocido en las elecciones chilenas. En las elecciones presidenciales está el derecho al voto vetado. Nosotros no podíamos votar en Chile. Entonces, desde 2009 pasaron 2 años donde nos dimos cuenta de que todas esas buenas intenciones, todas esas ganas de luchar por derechos quedaron en el tintero porque no hubo la capacidad organizativa, no hubo la capacidad de liderazgo y no hubo entonces un equipo que fuera capaz de poder llevar adelante todo este proceso de manera tal de que pudieran en alguna medida ir cimentando estas grandes luchas que eran poder tener el derecho al voto, pero fundamentalmente poder incidir en las políticas públicas del Estado chileno hacia los que vivimos afuera. Y así entonces que el 12 de noviembre del año 2011 en Madrid, en la ciudad de Madrid, logramos crear esta red europea con 8 asociaciones que le dimos vida entonces a una estructura que posteriormente fue tomando forma y cuerpo, posteriormente en estatuto, en programas de trabajo y que empezamos a desarrollar. Pasamos entonces a la estructura, que es la segunda parte de la... Una primera organización que nos dimos fue lo que llamamos un comité de pilotaje. Pilotaje porque lo asimilábamos con un avión que tenía que despegar, porque estaba todavía en tierra, que tenía que despegar, dirigir y llegar a buen destino, digamos. Entonces, ese grupo de comité de pilotaje me tocó a mí presidirlo durante 5 años aproximadamente. Se hizo a través de un sistema de coordinación donde ya en ese tiempo no había todavía
el tema paritario, por ejemplo. O sea, la mayoría éramos hombres, había una compañera, pero la mayoría éramos hombres, no estaba el tema paritario. No estaba tampoco gran parte del tema de la horizontalidad en la toma de decisiones. O sea, el comité este fue un poco el motor que fue lentamente construyendo condiciones para, por un lado, visibilizarnos ante Chile, es decir, lograr que en Chile reconociera que había una red europea que luchaba por los derechos cívicos-políticos, y eso lo hicimos en base a lo que era tener, por un lado, representantes nuestros, o sea, chilenos que vivieron en Europa, pero que ahora residían en Chile y por tanto tenían la experiencia, el conocimiento de los problemas que teníamos los chilenos acá afuera, y por tanto ellos eran los encargados de ir a tocar las puertas a los ministerios, a ir a la moneda, a ir a la dirección de exterior de comunidades chilenas en el exterior, al Ministerio de Relaciones, y generamos entonces un trabajo fundamentalmente de coordinación con ellos y empezamos a desarrollar campañas. Una campaña muy relevante, la que llamamos Haz tu voto volar, que fue una campaña internacional de cara a llegar a obtener el derecho al voto en las elecciones chilenas, que se logró el año 2017. O sea, hablamos de bastantes años de lucha en los cuales hicimos muchas funas o escraches a los diputados cuando llegaban de visita a alguna capital europea, los encarábamos y ustedes, ¿cuándo nos van a dar el derecho al voto? Hicimos presentaciones en Naciones Unidas, en Ginebra, y ahí nos acogimos de algo muy relevante que también lo comentaba yo en el grupo de trabajo ayer, que es que nos basamos en el Convenio Internacional de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que es un convenio que favorece entonces la participación política y en la cual España no es firmante. ¿Ya? Y eso es algo que es una tarea pendiente que le daría y le otorgaría a los migrantes también un conjunto de derechos que en el caso de Chile pudimos nosotros hacerlo porque Chile era país firmante. ¿Ya? Una pregunta, Víctor, hay que ir pasando Estamos de estructura, ¿no? No, ya le dije ya de estructura hace rato. Ah, que tienes que pasar la diapositiva, creo. Estructura número 2. Genesis, me puse Alemania. Estructura. Ahí, vale. Ahí estamos más o menos hasta ahora. Bueno, si ven ahí, estamos en Ginebra, al lado derecho, hay las Naciones Unidas afuera, haciendo protesta porque tuvimos una conferencia, nos conseguimos un reunirnos con la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y fuimos como asociaciones chilenas a hablar con los representantes de derechos humanos para denunciar al Estado chileno por dejarnos fuera de la aplicación de esta convención, ¿no? Se llama Convención de los Trabajadores Migrantes y sus familias. ¿Ya? Entonces, hicimos esa denuncia, digamos, y en paralelo se estaba haciendo todo un trabajo prelegislativo en Chile con diputados y senadores que eran más o menos asequibles a nosotros nuestra demanda. O sea, en paralelo se hicieron dos cosas. Se hacía presión internacional, porque esto también significaba de que Naciones Unidas llamaba al gobierno de Chile y bueno, éramos como dicen los españoles, la mosca cojonera, ¿no? Que estábamos ahí hinchando en la embajada, en todos lados. Y teníamos entonces una actitud activa, digamos, o sea, estábamos en la embajada afuera con nuestros carteles, con nuestra propaganda. Pasamos, si quieren, al tercero, que son lo que tenemos nosotros. Ahí está, por ejemplo, carteles de nuestras reuniones y los países que hemos logrado organizar, digamos, donde tenemos asociaciones de chilenos. Y ahí tenemos de dos tipos, una que son legalmente reconocidas, o sea que, por ejemplo, el caso de Alemania, que son Verein, que por tanto el Estado alemán les reconoce, y ellos ya que son solamente de hecho, gente que se junta, por ejemplo, para el tema cultural, se juntan, pero no tienen estatuto legal. Todas ellas entonces suman alrededor de unas 40 organizaciones con las cuales hemos venido realizando un trabajo bastante cercano, ¿no? Porque pasa a ser una organización ya transversal, donde ahí una vez al año, ¿no? Bueno, independiente de la pandemia, tuvimos que hacer reuniones virtuales, una vez al año nos juntamos todas las organizaciones, discutimos nuestro trabajo y proyectamos. Llevamos hasta ahora 10 reuniones anuales y lo hemos hecho en distintas partes del mundo, o sea, Europa, digamos. Hemos estado en Rusia, hemos estado en Alemania, hemos estado en Francia,
en Suiza, he estado en España, 5, creo que están anotados ahí, pero son una cantidad grande de lugares: Madrid, Berlín, Ginebra, Bruselas, Estocolmo, San Petersburgo, y próximo año nos reunimos en Londres. Así que a los compañeros de Londres, a la compañera, esperamos vernos por allá en abril del próximo año, 2023, donde queremos hacer allá nuestro 11º encuentro. Entonces, ahora, algo muy importante que quiero rescatar, y es que todo este trabajo es voluntario. Aquí nadie recibe sueldo, no hay instituciones que nos apoyen, que por ejemplo este tipo de reuniones, no hay una institución que diga, oye, le pagamos los pasajes. No, ahí cada cual y eso le encariña a la gente también, porque es su esfuerzo, y ahí, aunque esté a veces medio enfermo, igual va, porque el bolsillo que se afecta, digamos, ¿ya? O sea, yo transmito eso porque tiene que ver con la actitud de compromiso. O sea, porque esto que llevemos 11 años es porque ha habido compromiso a la gente, ¿ya? No es que le den todo o le faciliten las cosas. Sí logramos, por ejemplo, en las últimas 2 veces, que el gobierno chileno, logramos que 2 veces nos ayudaran con $1.500. También el PIE nos ha ayudado, también nos pasa $1.000, pero es fundamentalmente para asegurar el tema del local, que a veces hay que pagarlo sí o sí, o también a veces para la parte de los hospedajes, ¿ya? Pero lo general es que la gente saca dinero de su bolsillo, o las asociaciones en general, porque como son asociaciones, las asociaciones hacen una colecta y logran financiar los pasajes para que la gente asista como delegado a esa reunión, que es muy importante. Ahora bien, decía yo de que tenemos algunas cosas que estamos en la número 3, creo, que es la 4, que son los lugares donde nos hemos reunido, y pasamos al número 5, que son los logros. ¿Qué cosas hemos logrado nosotros con esta estructura? Sale ahí ya los logros, objetivos. Dijémoslo, bueno, objetivos y logros, que vamos a ir mezclando un poco las cosas. Los objetivos son claros, y lo voy a leer, digamos, que la red es una red en la cual hay actores asociativos que desean contribuir al diseño y mejora de las políticas públicas que afectan a los chilenos que residen en el exterior. O sea, ese es nuestro norte. Y para eso entonces tenemos nosotros definidos documentos, ¿no?, donde precisamos cuáles son nuestros objetivos, que van de temas muy particulares, como por ejemplo el tema previsional, en el cual, por ser Chile un país que tiene una estructura privada de seguridad social, que no es seguridad privada en la práctica, genera muchos conflictos para poder hacer homologaciones, digamos, de pensiones. Es un problema serio que hay. Hay temas de no reconocimiento, por ejemplo, a las personas, a las compañeras que se vinieron del tiempo del exilio y que no tienen ningún tipo de ayuda social porque ellas eran la compañera del compañero que se vino. Entonces el compañero trabajaba, pero ella cuidaba la casa y por tanto quedó desprotegida de la seguridad social. Entonces ese es un problema que de verdad afecta a mucha gente, y es un tema que nosotros tomamos. Tomamos el tema cultural, la reivindicación y promoción de valores patrios, por ejemplo, hacer conocida a Violeta Parra, la gran folclorista chilena, que no es conocida en muchas partes, pero que tiene una gran importancia cultural de mostrarla. Hacemos también incidencia hacia Chile. En Chile nosotros, por eso preguntaban delante, ¿de qué manera se participa? Nosotros participamos en varias instancias. La primera es una red que se llama Chile Migra, ¿ya? Esa red Chile Migra está integrada por asociaciones de migrantes en Chile, más nosotros, la red europea. O sea, trabajamos coordinados, porque tenemos problemas comunes, ¿ya? Y por tanto, tenemos un chat, por ejemplo, donde estamos intercambiando información y tenemos representantes nuestros que van a las reuniones con ellos. Y ahí han estado, bueno, estuvimos todos juntos por el tema del plebiscito y hemos hecho varias cosas en conjunto de manera tal de que se permite que los problemas de ellos son nuestros problemas y por tanto unidas podemos enfrentarlos. En segundo lugar, estamos en lo que se llama la mesa de unidad social, donde están los principales sindicatos, las principales organizaciones de pobladores, barriales. Son 200 asociaciones y organizaciones, entre ellos la Central Única de Trabajadores, el Colegio de Profesores, y en esa mesa de unidad social ha sido la que promovió todo lo que fue
el previo al 19 de octubre del levantamiento popular. Es decir, en esa instancia nosotros tenemos representación y participamos activamente con ellos. Y eso ha sido una gran batalla de lograr que se nos reconozca y se nos valide como actores en Chile. Ahora, ha ayudado sin duda los procesos eleccionarios porque, en definitiva, en la mayoría de las votaciones que han habido, las posiciones más progresistas han tenido buenos resultados. En el caso del plebiscito de salida, en el exterior se ganó lejos. En Europa sacamos casi el 70% de apoyo al plebiscito al apruebo, que no fue lo mismo en Chile. Pero el tema es por qué se produjo eso, y fundamentalmente obedece a que la gente toma conciencia de los derechos que tienen en Europa. El Estado social ha disminuido y todo, pero tiene mucho más que Chile. Así, imagínense la precariedad que existe. Por tanto, esa situación hace que también en Chile se nos considere, porque como hay diferencia horaria, nosotros somos la inyección de moral para los votantes. Nos pasa. Claro, porque estamos 6 horas antes, 12 horas antes. Australia también lo mismo, 12 horas que ganó el apruebo y ganó Boris y ganó, bueno, lo que han sido las elecciones, tenemos esa ventaja de estar horas antes y por tanto influye anímicamente en Chile esa votación. La derecha no quería, obviamente, darnos el derecho, ¿no? Y el 2017 recién lo logramos, pero solamente podemos participar en lo que son las elecciones presidenciales, en los plebiscitos y en las primarias presidenciales. No tenemos más alternativa. ¿Y cuál es nuestra batalla hoy día? Es precisamente lo mismo que tienen hoy día los españoles, que es tener un distrito, nosotros hablamos de 3 distritos electorales en el exterior, que permitan entonces tener representación en el Parlamento. Porque como lo decía también en la reunión de ayer, tenemos que tener nuestra voz propia allí. No hay mejor defensor de la opinión de quien la sufre, quien la vive, quien la tiene. Entonces, para ese compromiso, habíamos dado un gran avance en el proyecto constitucional. O sea, allí logramos resolver ese tema, el tema de la representación política en el exterior. Bueno, sin embargo, el resultado es conocido, eso fracasó, pero el tema sigue ahí, está ahí. Es una batalla tal como lo quisimos hacer en algún momento con el derecho al voto, se logró. Ahora, siempre hay desánimo en la gente porque nos han acostumbrado a ser derrotistas, a pensar siempre en negativo, no, que esto no se puede, pero ¿para qué vamos a hacer esto si esto no se puede cambiar? Y yo voy a contar 2 cositas, 2 iniciativas que hemos hecho como Red Europea, una de ellas sin duda la del voto, que, que no solo es patrimonio nuestro, de una serie de gente, organizaciones que se sumaron a esta tarea, pero hay 2 que sí lo sacamos nosotros, con nuestra fuerza, digamos. La primera fue el tema del costo y duración de los pasaportes chilenos. Hasta el año pasado los pasaportes chilenos costaban 120 euros y tenían una duración de 5 años. ¿Ya? El mismo pasaporte que los españoles pagamos 36 euros, no, si mal no recuerdo. El último me costó eso, 36 euros. Con los mismos niveles de seguridad, con las mismas particularidades tecnológicas, pero en Chile costaba 3 veces más caro y en Europa menos. Y la mitad de tiempo, que no es menor, digamos. Y se dan estupidez tan grande como decir, si tú comprabas, por ejemplo, uno de 36 hojas, te costaba, pongámosle, 120 euros. Pero si querías uno con 5 hojas más, te costaba 10 euros más. ¿Cuál preferías tú? O sea, ese, como si uno fuera un millonario que viajara y gastara y en 5 años más, ¿no? Es el mercado amigo que decía el otro, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero detectar el problema, porque se generaba con familias. Por ejemplo, una familia va a viajar significaban 600 o más euros para viajar. Ya era un problema. Segundo problema, para renovar documentación, lo que contaba la compañera, ¿no? Para renovar documentación, o sea, el NIE, tú tienes que tener tu pasaporte en vigor, si no, no te lo renuevan, el NIE. Entonces, por una serie de trámites, es fundamental tener el pasaporte en vigor, no solo para viajar, ¿ya? Sino que también para trámite administrativo en el país que resides. Y por tanto, el concepto de coste es muy importante, o sea, no es, para el millonario le da lo mismo 200 euros, le da lo mismo, pero el trabajador que gana un sueldo de 600, 700 euros, tener que financiar eso era algo muy complicado. Entonces empezamos una campaña, tanto en Europa y en otros países, a través de todas estas redes que hemos construido, porque tenemos redes en Australia, en distintas partes,
y levantamos la consigna de la rebaja del precio de los pasaportes y de la extensión de la duración. Lo primero que logramos fue la extensión de la duración. Pasó de 5 a 10 años, como en Europa. Ya fue un primer logro. Y bueno, como dicen por ahí, ya entramos, así que fuimos por lo demás y logramos la rebaja a 70 euros. O sea, rebajamos 50 euros por pasaporte y con una extensión de 10 años. Eso, entonces, nosotros le hemos sacado mucho lustre porque tiene que ver con esta actitud pesimista. O sea, porque no, pero ¿cómo si eso no es posible que los convenios, que no sé qué, no sé cuánto, que son empresas internacionales, que no se puede, no sé qué, no sé cuánto? Pero esos argumentos con organización, ya a través de los medios de prensa, con ir a las embajadas a dejar cartas, oiga, demandamos esto, y se logró, lo logramos. Entonces, nos sentimos satisfechos de eso. Un segundo ejemplo, en Chile, decía yo, existe la previsión privada, y con motivo de la pandemia, la gente empezó a presionar que hubiera ayuda del gobierno de Piñera. Piñera miraba para el techo, no quería dar y no quiso dar hasta el final algo de ayuda, y la gente estaba con problemas, no podía salir de sus casas, tenía problemas económicos graves. Entonces, algunos de estos economistas astutos se le ocurrió, oye, pero ¿por qué no echamos mano a los fondos previsionales de cada trabajador para poder financiar este periodo? Y ahí surgió lo del 10%. O sea, el 10% de tu ahorro podían tomarlo para ti, para gastarlo en tus necesidades. O sea, la crisis la pagaba de nuevo el Fondo del Trabajador, pero bueno, para la gente que está con problemas de qué comer, da lo mismo de dónde salga, o sea, ya veremos para adelante, dice. Entonces nuestros legisladores hicieron una ley, pero con esa ley nos dejaron afuera. ¿Ya? Era todo para chilenos, había que estar en Chile, había que tener una cuenta de banco en Chile, todo pensado en Chile, y en el exterior, nada. Entonces, para poder tener derecho a eso, había que ir a Chile. Entonces, lo que iba a sacar en el dinero te lo iba a gastar en un pasaje de avión para ir a buscarlo. Entonces, empezamos a hacer un trabajo también con eso, con diputados, con senadores, con la superintendencia de trabajo, con el ministerio de Piñera igual, también cartas, notas, prensa, y tuvimos una primera reunión en la cual me tocó participar en el Parlamento, vía online, en la Comisión de Trabajo del Parlamento, y ahí expusimos todo el argumentario, las razones, qué sé yo, y lo logramos después de 1 mes y medio, 2 meses, de que ya abrieron primero una plataforma web para el exterior, ¿ya? O sea, con particularidades. Luego, con bancos en el exterior de cada país, y luego que no pagáramos las transferencias. O sea, logramos todo eso y pudimos entonces tener acceso a 3 veces los envíos de dinero en el exterior. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que, como hay un dicho chileno, coba que no llora no mama. O sea, si tú no luchas, ¿no? Si tú no luchas por tus cosas, no resultan. Y la gente con todo después, claro, valora, agradece, pero ahí está el trabajo que hacemos, ¿no? Que es hacer claridad. ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? ¿Por qué el sistema neoliberal injusto nos produce todas estas cosas? No sé cómo vamos de hora. ¿Estamos? ¿Bien? 5 minutillos. 5 me quedan, para ir cerrando, ¿no? Más o menos. Entonces, un par de cosas más que 5 quiero... flexibles. 5. Ya, gracias. No 5 alemanes. Claro. Un aspecto importante, si quieres, anda avanzando nomás, David. Por último, vean las fotos, porque igual les haciendo una mezcla de cosas, ¿no? Para no seguir tan... existe en Chile una ley que es la 20.500. Esa ley se llama de participación ciudadana. Y como tal, esa ley entonces obliga a las instituciones públicas a tener consejos asesores, parecido al CRE, ¿no? Del que hablaba ayer Violeta, parecido al CRE, pero esto es por ministerios, por municipalidades, a nivel de gobierno regional, existen esos, y eso está integrado entonces por organizaciones de la sociedad civil, que se hace un proceso electoral para tener allí representantes. Y en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue la primera, digamos, estructura formal, orgánica que tuvo el Estado chileno con los chilenos en el exterior. Fue la primera que se creó, y eso fue el 2005. Se creó ese sistema y, por tanto, en el exterior se hizo una elección para determinar 2 consejeros
para esa nueva institución que se llama COSOC, y en la cual entonces me tocó el honor de ser la primera mayoría de esa institución, y por tanto poder representar ante la autoridad chilena ya de manera formal, oficial, todo el quehacer de los chilenos en el exterior. Y pude estar al menos 2 veces en Chile físicamente, presencialmente, con cargo al Estado de Chile. O sea, el Estado pagó los pasajes y una tercera se negaron ya, y hubo una denuncia que tuvimos que hacer. Lo financiaron las asociaciones, me pagaron el pasaje, fui a Chile, denunciando también este doble estándar. Pero en definitiva, ¿qué quiero decir? Que esa instancia, el COSOC, ha permitido visibilizar gran parte de las demandas, ¿ya? Porque en lo formal ellos están obligados a transmitir a los ministerios, y existe una coordinación exterior que se creó después de eso a nivel de los ministerios. Y ahí se participa y se entrega entonces todos estos temas que nos preocupan, que van, como decía, de variopinto, de homologaciones de títulos, de otra cosa, la apostilla La Haya también, que nosotros logramos sacarla, es el año 2008 aproximadamente se logró que Chile suscribiera eso, que también era una cosa muy de larga data. Logramos también, en el caso de España, que se homologara la licencia de conducir. También no teníamos esa homologación, hoy día la tenemos. O sea, son pequeños avances que benefician a la gente, que benefician a las personas, pero que nacen de estar organizados, o sea, desde lo social. Ahí las banderas rojas, y en eso, compañeros, somos muy claros, o sea, las banderas rojas las dejamos a la marcha, y en el discurso quizás, pero no estamos diciendo yo soy comunista o yo soy de allá. Yo defiendo estos derechos, te sumas a esta defensa de derechos, vamos, para adelante, ¿ya? Eso es muy importante, y que luego la gente diga, oye, y te pregunta, oye, ¿y tú? Bueno, ahí le dice, mira, yo soy, es que... Y claro, en la lucha social uno se va encontrando con la gente. Y nosotros, por ejemplo, como partido, y eso hablo ya como partido, hemos podido organizarnos también porque a través, sin tener contactos mayores, en las reuniones estas de la red europea, nos íbamos diciendo, encontramos, por ejemplo, una compañera en Francia que era antigua, militante comunista, y la encontramos en la reunión esta, y nos fuimos reconociendo y fuimos armando una estructura partidaria que hasta hoy día funciona y que tiene su alto y su bajo, obviamente, como todas las orgánicas. Entonces, eso creo que es relevante. Y voy a terminar, porque ya por la hora parece que estamos justo, en lo que es la experiencia del plebiscito, ¿no? Del 4 de septiembre. Lo primero que hay que decir ahí es que el levantamiento popular del 2019 es producto entonces de ya una acumulación de luchas y de dolores, diríamos más que de luchas, de dolores que tenían los chilenos y que siguen teniendo los chilenos en base a este sistema extremo neoliberal. Ya lo decía, total privatización en todos los aspectos, y esto se traducía en que el que tiene dinero puede sobrevivir, por ejemplo, en el tema sanitario, salud. Si tú tienes dinero puedes acceder a los mejores médicos, a la mejor tecnología, y el que no tiene se jode. Esa situación entonces se inició con el levantamiento popular del 18 de octubre, con manifestaciones que venían desarrollando los estudiantes. La primera acción grande que hicieron ellos fue saltarse el torniquete, que así se llama, saltarse el torniquete, que son los torniquetes del metro, del UBAN, el metro, los cuales, para no pagar, se saltaron los chicos y en masa, llegaban, se tomaban en masa las estaciones, se sentaban en las vías, hicieron un boicot grande, y eso significó que la gente salió a apoyar a su hijo, todo, porque no podían, a pesar que había algo de gratuidad que se había logrado en el gobierno Bachelet, no todo el mundo tenía derecho a la gratuidad escolar. Se paga la universidad, se paga la escuela privada a nivel de las municipalidades. Entonces, la gente salió a eso y se generó entonces una ola de enfrentamiento con la policía que tuvo un saldo muy trágico para el pueblo de Chile. Hay varios muertos, hay más de 400 personas mutiladas en sus ojos porque la policía aplicó la técnica de dejar ciega a las personas, de disparar las bombas lacrimógenas a la cara, y ahí hay 2 casos emblemáticos. Una de ellas hoy día es senadora de la República, Fabiola Campillay, una mujer trabajadora que iba a su trabajo uno de esos días, y la policía llega y el policía le dispara los ojos y la dejó ciega, perdió el olfato, el gusto y la vista, o sea, perdió 3 sentidos, una acción criminal de la policía.
400 personas bajo esa condición quedaron mutiladas de la vista. Entonces, toda esa efervescencia, ¿no?, se tradujo en y la clase política que se vio sobrepasada, porque allí Piñera y la mujer de Piñera decía, oye, vivíamos en una burbuja, decían, no sabíamos que habían dos Chiles, algo que en lo personal a mí me tocó discutir con varios españoles cuando yo estaba allá, y decía, pero ¿qué te reclamas tú? Decía, si Chile está tan bien, si Chile está pero excelente. ¿Ya? Y me tocó varias veces discutir en estos programas que hacía canales de la televisión, en la 2 y otros, que tocaba ir a discutir temas de política latinoamericana. Ellos salían con ese argumento, o sea, pero ustedes que reclaman si Chile tiene los mejores índices macroeconómicos, que Chile es un país desarrollado. Pero claro, uno venía del tema de los dolores, de la pobreza, de cómo se incoando entonces ese sistema que iba generando una desigualdad tan grande que al final de cuentas la gente se va viendo atosigada. 2, 3 sueldos se adeudan, cada persona, cada chileno de 2, 3 sueldos, ya está adeudada de por vida. Saca pensiones miserables, menos de $100 de pensión. Y así, o sea, suma y sigue. Entonces todo eso en su momento explota. Y lo que hicieron ahí fue hacer un convenio político que se llamó Acuerdo por la Paz Social, y de ahí surge entonces la idea de una nueva constitución, que era lo que en las calles la gente ya estaba reclamando, porque se maduró políticamente entendiendo de que había que ir al corazón del problema. Pero claro, esa maduración tuvo después en su implementación varias dificultades que obligaron y llevaron al resultado por todos conocido, digamos, la derrota de esas propuestas. Entonces, el plebiscito fundamentalmente abrió una puerta que fue primero un 78% votación aprobada que se hiciera una nueva constitución, que más del 80% se pronunció que fueran constituyentes electos y no el Congreso que lo hiciera, ¿ya? Con dos reglas bien claras. Y luego se dieron un año donde la derecha empezó a trabajar desde el día 1 a boicotearla. Para eso tienen la hegemonía de los medios de comunicación. En Chile no hay ley de medios, ¿ya? En España tampoco hay. Por tanto, la hegemonía está en las grandes televisoras privadas, en los grandes consorcios periodísticos, que son o nativos o vienen internacionales, ¿no? Y que instalan las distintas políticas comunicacionales que van larvando en la cabeza de la gente temas. Entonces instalaron temas como, por ejemplo, de que las personas iban a perder sus casas. Ya con la nueva constitución la gente perdía sus casas. Era una mentira, pero la gente creía eso. Porque lo dijo la televisión. La gente va a tener que hacer más cola para ir al servicio de salud, porque ahora todo va a ser único. Y así, o sea, instalaron una serie de... Y para la gente que no está politizada, o para la gente que no tiene acceso a una opinión más objetiva, pues todo eso fue penetrando. Un gran papel jugó la Iglesia Evangélica, que también, tal como ocurre en Brasil, tienen un papel muy relevante, especialmente los sectores populares, donde a pesar que se decía claramente en la Constitución que había libertad de credo, no, que acá poco menos que iban a cerrar la iglesia. Entonces instalaron una serie de elementos y que también tiene que ver con la incapacidad orgánica de las fuerzas de izquierda y fuerzas progresistas de estar conectadas con la gente. Y eso también es una gran realidad y es la autocrítica que se sigue haciendo, porque desde la llegada a la democracia, la gran consigna fue irse para la casa, o sea, como que la tarea estaba cumplida. Ya todo el mundo a su casa porque ya llegó la democracia. Y claro, ese desarraigo se ha ido asentando con los años y grandes organizaciones fueron perdiendo la base de sustento, que es tan irrelevante, ¿no? Los dolores de la gente, los problemas de la gente, de ser capaz de interpretarlo y canalizarlo. Eso se perdió y por tanto, al haber en esta elección del plebiscito el voto obligatorio, se sumaron 4 millones de votantes que nunca habían votado antes, tuvieron que ser obligados. Y claro, lo hicieron obligado, lo que ya les molestó, pero además con una campaña de desinformación y poca efectividad nuestra de poder aclararle a la gente por esta falta de contacto directo,
de cuáles eran los beneficios que tenía esta nueva constitución, que además iba a ser una constitución vanguardista en el mundo por todos los derechos de las mujeres, por ejemplo, derechos reproductivos, sexuales, de los inmigrantes, de los pueblos originarios, etcétera. Tenía muchas cosas, pero en definitiva, ¿qué nos deja eso? Nos deja hoy día un proyecto político. Esa constitución es un proyecto político que será, en algún momento vamos a alcanzarlo. Ahora bien, la izquierda en general, el progresismo logró aumentar sus votos, lo que sacó Boris, se sumaron 200.000 votos más en el plebiscito. Claro, pero insuficiente a 4 millones que llegan de un chaparrón y que claramente apoyaron el rechazo a la nueva constitución. Ahora, como cierre, quedan ahí los temas tan pendientes, ya uno mira la televisión o la noticia chilena y la gente ya empezó a reclamar, porque sigue recibiendo sueldos de miseria, los fondos privados de pensión socializan las pérdidas y privatizan las ganancias, y eso la gente siente porque ve que ellos se lucran y las pensiones son de miseria, siguen los problemas en los hospitales, y luego hay una fuerte ofensiva contra la migración, porque hay un hito importante que fue que Piñera fue a Cúcuta en este show que hicieron para poder desbancar a Nicolás Maduro en Venezuela, y fue a llamar a los venezolanos a Chile. Vénganse los venezolanos a Chile, le vamos a dar visa de responsabilidad democrática, y llegó el tren de Aragua, llegaron bandas organizadas, y hoy día tienen en Chile, se me dio en la criminalidad más alta de criminología que no se había visto nunca en Chile. Sicariato, robos con los motochorros, en motos, eso en Chile no se conocía, y hoy día hay un ambiente, que además la derecha lo ha estimulado, para desbancar a Boris. ¿Ya? Boris, que ya eso es tema aparte, que lo podemos a lo mejor en alguna pregunta aclarar más, pero lo cierto es que hay una estrategia de la derecha por desbancar al gobierno, aislarlo políticamente, aislar a los comunistas, y han hecho 2 o 3 gestiones en esa dirección y lamentablemente han tenido éxito. La última fue negarle a la compañera Carlos Cariola, que es la diputada con más votación en Chile, le negaron el derecho a ser presidenta por ser comunista, de la Cámara de Diputados. Bueno, yo cierro ahí porque hablar de Chile me emociona y bueno, mucho, ¿no? Pero así que si hay preguntas, compañeros, compañeras, trataremos de responderlas. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Víctor, por la presentación. Tenemos más o menos, voy a pedir concisión, tenemos unos 15 minutitos. Puedes poner fotos, David, si quieres. Tenemos unos 15 minutos para preguntas, así que por favor las preguntas y las respuestas que sean concisas, si es posible, para luego hacer un cierre rápido y poder, que hay gente que tenemos que coger el test. Y luego sigue además el programa con la visita al cementerio, que eso luego lo cuenta la Luis. Bueno, tomo palabras y que si levantad la mano quienes queréis preguntar y tomo... Yo tengo una palabra. La red europea del chileno, entiendo que tienes algo por países también. ¿Perdón? La red europea del chileno está por países. Sí. O sea, ¿Tenéis secciones de cada país? Están afiliadas, todas son organizadas en sus países. Por ejemplo, en España, en el caso más concreto, tenemos organizaciones en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Organizaciones que pertenecen a... Organizaciones que están afiliadas a la red. Vale, o sea, entonces no tenéis sectoriales en cada país. No. Asociaciones locales que pertenecen a... Correcto. Vale. Segunda pregunta, no me ha quedado claro el COSOC, ¿qué es exactamente? Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un consejo asesor al ministro de Relaciones Exteriores. El equivalente a nuestro Consejo General. Sí, claro, por eso lo decía, que equivalente ante ustedes al CRE. Pues, ¿Alguna? Ok. Pues María... Sí, un momento que te llegue el micro para que quede grabado. A mí me interesa la relación que tenéis con la gente migrante que hay en Chile. Vosotros como asociación de migrantes en el exterior. Y luego también qué papel ha tenido la inmigración chilena en la Constitución. Si se os ha La Constitución, el proyecto. Ya. De Constitución.
Responde si quieres directamente. Sí, las dos. O sea, Chile Migra es una institución que se creó, una organización de hecho, que está funcionando alrededor de 2 años, 2 o 3 años, que nació primero de asociaciones de migrantes en Chile, particularmente en Santiago, que empezaron a dar batallas primero por lograr lo que también se da en España, que es regularizar su situación administrativa. La diferencia con Chile es que las fronteras son casi abiertas en términos logísticos, ¿no? No es lo mismo España, que puede cerrar fronteras y tiene la policía y tiene... No, allá hay fronteras muy grandes con Perú, con Bolivia, entonces pasan miles de personas, llegaron en algún momento miles de personas que vienen de distintas partes, de Venezuela, de Perú, Colombia, qué sé yo, y eso permitió entonces que entraran y ya adentro también se le dieron varias facilidades para regularizarse, pero ya poco a poco empezó a crecer tanto que se hizo inmanejable y empezaron entonces a poner cortapisas, ¿ya? En términos de tener un trabajo, contrato de trabajo, que sea lo mismo, un poco el mismo esquema español, ¿no? Entonces la gente, los inmigrantes empezaron a organizarse en asociaciones, ¿ya? Asociaciones por países, que es lo primario, y después ya más latinoamericano. Y yo diría que uno de los rasgos es ese, que la mayoría son latinoamericanos, incluyendo cubanos, por ejemplo, que hay allá. Pero también se dieron cuenta de que en Europa y en el caso nuestro, teníamos realidades comunes, temas comunes, digamos, el tema de la regularización. Entonces se construyó esta plataforma que se llama Chile Migra, en la cual tenemos dos tipos de relaciones. Una es un chat institucional donde combinábamos, y luego en reuniones tanto presenciales como online, donde nosotros con nuestros representantes en Chile, y a veces participamos de acá, vamos viendo metodologías de trabajo y cosas para ir, por ejemplo, temas legales, ya, temas de comparación legal, temas de experiencia organizativa, o sea, todo eso nosotros vamos ayudando un poco porque tenemos un poco más de experiencia, pero también recogemos lo nuevo de lo que trae la gente. Y hoy día la gran batalla es contra la xenofobia, que está muy fuerte, por lo que decía recién yo, del tema de la delincuencia que se instaló y los medios de comunicación lo instalan como el principal problema de Chile hoy día. La delincuencia desatada por todas estas formas agresivas, criminales que no se conocían. Entonces, eso por un lado. Luego, en el trabajo preconstitucional, lo que hicimos nosotros fue, por un lado, tener reuniones virtuales con los constituyentes, ¿ya? Y buscamos constituyentes, y eso lo hicimos junto con Chile Migra, ¿no? Constituyentes amigos, afines a nosotros, que permitieran entonces trasladar nuestras propuestas al debate que se hacía después en los plenos, y por tanto logramos sacar 4 o 5 iniciativas nuestras, como migrantes en general, que quedaron estampadas en la Constitución, entre ellos, qué sé yo, el tema de poder votar y tener representación parlamentaria, aunque ahí surgió solamente un solo distrito, o una sola circunscripción, nosotros queríamos 3, salió solamente una. ¿Con cuántos diputados? Ahí eran 3. ¿Se elegían 3 diputados? Claro, claro. Siempre buscando el tema paritario, ¿no? Hizo un trabajo preconstitucional con constituyentes, amigos, recordemos, eran 154 constituyentes, entonces hubo una especie como de bancada de migrantes, pro migrantes, entonces ahí, independiente del lugar donde eran o a qué representaban, había con ellos una relación, y con los asesores entonces se hacía todo un trabajo de enviarle minutas y nos interesa que se discuta esto y esto, aparte de las sesiones públicas que se hicieron muchas sesiones públicas donde las organizaciones podían ir a explicar 10, 20 minutos distintas propuestas que había. Eso más o menos el trabajo. Yo me había cogido palabras para preguntarte, igual que la gente que hemos salido de España quizá en los últimos años, ¿no? Vemos ciertas estructuras de asociaciones o las casas regionales como, ¿cómo decir?, elementos prehistóricos de la inmigración. Mi pregunta es qué diálogo o qué interacción tenéis con las nuevas generaciones de chilenos y chilenas que están ahora en la diáspora, si se integran en las asociaciones, si fundan sus propias asociaciones. Pienso en Berlín en el bloque latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, donde están organizadas,
hay un trabajo común, ahí está, ¿no? A veces pasa esta diferencia de diferentes oleadas que no permean y no, o sí hay ese trabajo común, sí hay esa interlocución, esa unidad de acción, a lo mejor, ¿cómo es? Sí, en la práctica hay unidad de acción. O sea, el tema del levantamiento popular nos unió a todos y se crearon varias estructuras de jóvenes, de gente de menos edad. El Chile Despertó, por ejemplo, Chile Despertó Internacional es una de las estructuras que se creó al calor de toda la movilización que se dio en Chile y que para nosotros, claro, era coordinarnos con ellos. Nosotros tenemos una coordinación con ellos. Tenemos también con una que se llama Chile Somos Todos, de otra red, y con los cuales coincidimos en algunos temas y hemos trabajado puntos comunes. Pero tenemos claro, que hemos visto en todos estos años, de que todos estos grupos, organizaciones son efímeros, o sea, parten, tienen para la coyuntura, hacen un buen trabajo, pero después se diluyen y se van para la casa. ¿Ya? Esa es un poco la tónica. Y por eso que hablaba yo de que me contaba la experiencia de 2009, porque también habíamos hecho grandes reuniones, mucha gente motivada, pero después se diluía. Y en este caso, el Chile Despertó está también hoy día bajo condiciones de mínimo, porque se ha ido diluyendo. Ahora, mucha de esta gente se acerca después a las asociaciones y reconoce, primero porque había también un problema, yo diría, de soberbia. Llegaron muchos chicos jóvenes, porque son muchos profesionales, muchos de Working Holiday, con cierta soberbia, decir, nosotros hemos descubierto la pólvora, nosotros vamos a luchar. Claro, se maneja muy bien la tecnología, que el Twitter, que el TikTok, que no sé qué, no sé cuánto. Se maneja muy bien, obviamente, nosotros no somos tan expertos. El ejemplo más claro es el PowerPoint modesto que hice, ¿no? Pero hay gente que, claro, se maneja muy bien en eso, y en esa soberbia se fueron dando cuenta en el trabajo conjunto de que habemos gente que tenemos experiencia, sabemos cómo se hacen las cosas, sabemos qué timbre que hay que tocar por la administración, sabemos dónde hacer el trámite, sabemos dónde hay que hacer el esfuerzo. Y de poco a poco hemos ido ganándonos el respeto de ellos, que al comienzo, como digo, fue un poco conflictivo, porque la gente llegaba ahí con soberbia, ¿no? ¿Y ustedes quiénes son? Y nosotros somos nuevos y qué sé yo, ¿no? Nos queremos comer el mundo solo, ¿ya? Pero en la práctica, para comerse el mundo solo no es posible. Eso es lo Sí, dale. Bueno, yo un poco malo porque evidentemente hay muchas cosas de Víctor que conozco, he colaborado, he trabajado mucho con él y ha sido un lujo. Yo creo que lo que hoy hemos escuchado es un lujo que no se puede escuchar muchas veces, yo también eso lo quiero agradecer. Yo coincidí con Víctor en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y con una generación de gente exiliada que a mí me enseñó mucho y que me enseñó que cuando a veces la gente dice que son momentos duros y que, bueno, que es un momento pesimista o que la cosa está complicada, yo coincidí con gente como él o como gente colombiana que salían de dictaduras, de persecuciones, de asesinatos, y que yo creo que es importante que lo pongamos en valor, porque antes de pensar que las cosas no van mal en España o en otros lados, pues que, bueno, que escuchemos lo que hoy nos ha contado Víctor, lo que mucha gente nos cuenta, pues a veces debería hacernos ser un poco más positivos y más también revolucionarios con toda la esencia de la palabra, ¿no? Que creo que es importante. Y una vez hecha esta reflexión y este agradecimiento, yo le voy a hacer una pregunta un poco malvada a Víctor, que ya para salir de lo emotivo. Me gustaría que pudieses, solo muy breve, porque sé que es más complejo y tiene muchas aristas, ¿no? Pero que nos explicases muy brevemente cómo se articula el Frente Amplio chileno y los mecanismos que tenéis de participación en el sentido de que la gente participa en el Frente Amplio a pesar de las estructuras partidarias que se incorporan en el Frente Amplio, que es una experiencia que yo creo que, bueno, de la que tenemos mucho que aprender, ¿no? Porque en España, y por eso lo decía yo el viernes en mi introducción, aunque lo decía de forma más soslayada para tampoco herir sensibilidades de las organizaciones hermanas que están por aquí también, hemos sido incapaces de articular mecanismos de participación popular en las estructuras unitarias. Y creo que de Chile tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, ya no que hagas otra ponencia porque es muy largo, pero sí que puedas comentar algún elemento de eso. Bueno, ahí en eso, decir un par de cosas, digamos. Una es que no aprenden en la política, ¿no? De que los dirigentes tienen que ser fiel reflejo de la base, ¿no? De lo que la gente necesita, quiere. Y en ese sentido, la actitud tiene que ser siempre de aprender, y para aprender hay que estar en todos los espacios. Y hay que mamarse esas reuniones largas, tediosas, para escuchar a la gente.
para saber qué es lo que piensan, aunque sean cercanos a nosotros. Hay que estar ahí para saber lo que quieren, los sentimientos, porque eso nos empodera. Y por eso es importante este tipo de reuniones, porque ahí uno aprende mucho. Aprende y luego es capaz de desarrollarlo. Esa fórmula es la que se contrapone a las maneras de organización que tienen los compañeros y compañeras del Frente Amplio, que trabajan más en la tecnología, o sea, más la reunión virtual, más la reunión presencial, pero con ciertas limitaciones. Y por tanto, ellos tienen una forma de organizarse que primero construyen con una, yo diría, una línea de edades, ¿no? Que les permite a ellos tener una cierta complicidad. Hablamos de la tecnología, de todos estos medios modernos. Y claro, los rangos etarios, que son 30, 40 años, ellos sintonizan muy bien con todo ese sistema. Y tienen también un discurso muy bueno y tienen diputados muy potentes que han ido construyendo trabajo, pero también yo diría que los pies de barro que tienen ellos es la cercanía con el pueblo mismo, porque todos ellos vienen, la mayoría viene de los sectores de la pequeña y gran burguesía, son los hijos rebeldes de los ricos a veces, muchos de ellos. Entonces, hablan de los dolores, pero ellos en su casa nunca han tenido dolores, por ejemplo. Entonces, esas son diferencias cualitativas, ¿no? Con ellos, pero claro, nos une el proyecto, ya estamos juntos en el gobierno. Ellos son gobierno junto con nosotros, con la Pro Dignidad, que tenemos otra raíz, una raíz obrera, una raíz distinta, y que nos une un programa de gobierno. Pero el gran problema es que cuando vienen los tiempos de tormenta, esos árboles empiezan a perder la hoja rapidito, y es un poco lo que está pasando hoy con todos esos sectores que ante las adversidades empiezan o a desligarse, o también lo que ocurrió con el tema del plebiscito, se desmoralizaron y se fueron para la casa, y todavía muchos de ellos no vuelven. Quedaron totalmente desmoralizados porque el golpe fue muy fuerte. O sea, en palabras concretas, la resiliencia que tienen no es la de las mejores, porque falta ahí educación política, falta mayor coherencia en el decir y en el hacer. Esas cosas son las que en definitiva nos diferencian con ellos, pero como digo, nos hermanan un proyecto común que irá a avanzar lo que se avance, ¿no? Con el actual gobierno. Eso. Pues muchísimas gracias, Víctor. Y Margarita, por las dos charlas de esta mañana, con dos experiencias distintas y de las que se puede aprender mucho. Y bueno, como dices, la Constitución chilena sigue siendo un proyecto político, no está... Esto no lo teníamos. No hay que... Es que verdad, no teníamos antes un proyecto político de Estado. Y que esto, y una descendiente del exilio republicano en Berlín, que doblemente exiliada, porque fue en Francia y luego la Operación Morena, dice, es que eso de rendirse no es una opción. Claro. O sea, no nos podemos rendir, porque no toca. Así que nada. Vamos a hacer un cierre muy breve, muy breve. Os pido que no os vayáis a hacer otra pausa de croissant, un momentín. Pues voy a empezar por la parte más ceremonial, que es agradeceros a todos y a todas el haber venido hasta aquí, el haber dejado vuestras horas de ocio, que es la que se dedica en la militancia muchas veces, sacrificar a lo mejor no estar pues, con la familia o con los amigos y amigas, o descansar, o dormir poco, aunque también es que nos la hemos jugado con lo de no dormir mucho. Pero bueno, que sepáis que Izquierda Unida es vuestra casa también, seáis o no militantes, simpatizantes, que esta es vuestra casa, que sois bienvenidas, que estáis, vamos, más que invitadas a seguir tejiendo estas redes, al resto de organizaciones que estáis aquí presentes, a poder seguir trabajando en conjunto. Deseamos poder seguir desarrollando estos espacios de intercambio, sean presenciales, pero también a veces virtuales, porque si no la Asamblea Global no tendría vida, ¿no? Quiero agradecer también a Transform y al CAP y al Partido Comunista de Austria, que nos han dejado este maravilloso espacio en el que pudimos hacer también incluso un concierto. Quiero agradecer también al anfitrión y al otro anfitrión que no está aquí, que es Salva. Se ha tomado muy en serio.
por Salva ha hecho una labor de dinamización social y se la ha tomado tan en serio que no le ha impedido estar hoy aquí. Entonces, bueno. También a las compañeras de IU Federal por haber venido, a Isma por haber venido, a Juan, las ponentes, Juan, Violeta, Marga, Víctor, me estoy dejando a alguien. Ah, bueno, Christoph, lo que pasa es que está difícil ahora mismo darle las gracias, pero bueno, agradecimiento a todas ellas por habernos ofrecido este espacio y nada, que nos seguiremos encontrando en las salas y en las calles también y nada, que muchas gracias y que espero que nos veamos pronto, que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Bueno, por mi parte, muy brevemente, sumarme a todos los agradecimientos que ha hecho Jaime. Ha sido un placer compartir estas jornadas con todas vosotras, con todos vosotros. Y bueno, añadir que, aunque finaliza oficialmente la escuela, como Izquierda Unida vamos a tener otro acto esta tarde, que es un homenaje en un memorial que hay a los brigadistas internacionales austriacos y a las brigadistas austriacas que hay en la ciudad. Vamos a hacer un homenaje, hemos comprado unas flores para hacerlo. Entonces, pues, quienes estéis por aquí hoy en Viena, que queráis acompañarnos, pues estaremos por aquí. Tenemos que recoger un poquito el local, dejarlo decente, porque lo van a tener que usar esta tarde. Luego iremos a comer a algún lugar cerca y nos acercaremos al lugar del memorial. Será un acto de homenaje breve y luego pues ya sí que terminaría todo finalmente. Así que nada, muchas gracias y espero que lo hayáis disfrutado y que hayamos aprendido mucho y hasta la próxima.